Transcurría el año 1959 cuando un grupo de amigos iniciaron las conversaciones para fundar un club de pesca. El día 10 de abril se congregaron 34 personas en el Club Liebig para comenzar a dar los primeros pasos. Algunas de ellas hoy se encuentran presentes, como Pablo Esmietano, Ángel Romero, Daniel y Orlando Jauman, Ernesto Callero, Juan Pigossi, Daniel Arce, Duval Frey. Juan Pigossi y Ángel Romero nos cuentan cómo fueron aquellos comienzos. Por ahí algunos de los que nos reunimos, a lo mejor trabajaban en un departamento en fábrica, los otros en la oficina, y dijimos esta noche nos juntamos en el Club Liebig. Y así que nos reunimos 34 personas. Ahí se fundó el club con esas 34 personas, que había gente de Villa Elisa y gente de acá de Liebig. Sí, algo así como 3 meses, 4 meses, para que a esa comisión, que eran pocos miembros, no era oficial, le dieran el trámite legal para que empezara a funcionar como realmente Club de Pescadores. Pero ahí se fundó, en ese momento se fundó el Club de Pescadores, el 10 de abril de 1959. Cuando fuimos a fundar el club, la gente de acá yo creo que fue la primera y la única vez donde tuvimos tanta gente de Liebig. Porque después siempre, la gente que más estuvo fue la de Villa Elisa, las colonias, por ahí hasta gente conociendo el Uruguay venían a las asambleas. Y la gente de acá como que se empezó a retirar, los motivos no sé. Es decir, ya se empezaron a hacer concursos para darle el concurso de pesca, ¿no es cierto? Y todo se salía de allá del muelle. Y pescar de costado a nosotros nos rendía muchísimo más. Nosotros sacábamos 2, 3, 4 cuando los otros sacaban 1, por ejemplo, pescando para abajo. Ahora la carnada siempre es la misma, la tradicional, ¿no es cierto? Lombriz. En ese sentido, no, tal vez los anzuelos hayamos cambiado un poco, ¿no es cierto? No salía mucha pieza grande, salvo en un concurso de padre e hijo, que se hacía después de los concursos, de los concursos anuales. Se hacía un concurso primero mixto, que era, casi siempre lo hacíamos con la señora, ¿no es cierto? Y después había padre e hijo. Yo gané un concurso con mi hijo, 19 kilos sacamos. Agarramos un pique de armaditos, me acuerdo bien, de 500 gramos, 600 gramos, 700 gramos y bagre amarillo. Ahí, más o menos frente a ese mollecito de piedra, que hay a donde empieza de ahí había una boya ciega, no sé si usted se acuerda, pero sí. Bueno, ahí casi al lado. Pero tal vez sí que yo no pescaba, porque era tirarle a mi hijo, y yo encarnaba el mío. Cuando yo terminaba de encarnar el mío, él ya venía con 2, con 3, a veces con 4. Fue impresionante. Nosotros le ganamos el primer concurso a los uruguayos en Concepción del Uruguay, casualmente. Hicimos uno acá, uno en Paysandú y uno en Concepción del Uruguay. La Copa Valer, Dr. Valer. Comenzaron a sumarse socios. Se creó el estatuto que aún hoy, en gran medida, nos rige. Y yo estuve entre 20 y 25 años, de continuo. No fue que yo con un presidente estuve y con otro no, digamos. Yo estuve con todos los presidentes desde el inicio, porque se acuerda que yo estaba en la primera comisión que se hizo cuando la reunión, para de ahí en adelante, y sí, yo fui de primero en la primera comisión, fui secretario y después creo que fui tesorero siempre. La compañía Liebig cedió los terrenos donde actualmente se encuentra nuestra sede. Principalmente cuando estuvo Mr. Evan de gerente, sí. Lo que pedíamos no había problema, siempre. Ahí donde se cedió el terreno, muchas cosas, ¿no es cierto? Porque en los primeros tiempos hubo que postergar el inicio de las actividades debido a la gran creciente, la más grande de la historia. Don Fontana nos cuenta parte de su historia como visitante, colaborador y presidente. Las costas en esa época eran costas de sauce, o sea que todavía hoy en día se encuentran algunos sauces de origen de la fundación del club.
muchos sarandices, había uñas de gato. Las playas eran cubiertas por una arena muy linda, o sea de que los niveles del río que se ven hoy en día están originados por la represa de Salto Grande. Anteriormente, acá donde estamos filmando, era orilla del río. Todo esto se levantó con efecto de la erosión que hizo las crecientes del río que trajeron arena. Sino acá donde estamos sentados, acá era orilla del río. Hermoso. Una vez que el río volvió a la normalidad, comenzaron los trabajos manuales, con la colaboración de incansables entusiastas, y nuestro club fue tomando forma. Creo que fui uno de los pocos que siempre estuvo trabajando. A veces habíamos 2, 3. Yo no sé si usted conoció ahí de la parte de la derecha, era todo un carrizal. Y lo hacíamos todo a machete. Con Daniel Schaumann, con Melo Cáceres, En la zona alta estaba instalada la parte física de la institución. Había cantina, había baños y espacio para embarcaciones. Siguieron los torneos de pesca, primero locales, luego provinciales y con clubes de la República Oriental del Uruguay. En un momento dado nos invitan del Club Pescadores Paysandú a un concurso realmente importante, cuando había así este intercambio entre el club de concursantes, eran importantes los torneos. Entonces nos invitan y había que haber ido en la lancha del río, porque en ese tiempo no existía el puente. Y la lancha salía a las 8 de la mañana todos los días. Pero ¿qué pasaba? El presidente y el secretario trabajaban ese sábado y salían a las 12 del día. Los que no tenían problema eran los representantes pescadores, que era Juan Marzó y Carlitos Adami, la pareja famosa Adami y Marzó. Yo iba como delegado de los pescadores. Entonces le digo, ¿y no se animan a ir en una canoa? Pero vos estás loco, me dicen, el presidente y el secretario. No, le dije yo que no. ¿Y qué? ¿Tenés canoa? Sí, yo tengo una canoa. Y bueno, vamos, dice. Si vos te animás, sí, si te animan ustedes, yo sí. Y le avisamos a los pescadores y bueno, los 5 dejamos para ir inmediatamente de las 12, para estar temprano allá a la hora de la reunión de autoridades. Y bueno, yo tenía ese tiempo a cargo la Tres Palos, una canoa conocida en la zona acá, y bueno, con el motor Yumpa. Nos cargamos la Tres Palos y salimos rumbo a Paysandú. La cuestión que fuimos a Paysandú, cuando llegamos allá con la Tres Palos y el motor Yumpa, no querían creer que veníamos de Lievi. Pasamos allá la noche y al otro día de tarde partimos de vuelta, buscando los lugares menos correntosos para que pobre Yumpa no sufriera tanto, y llegamos de vuelta a Lievi. Esa es una anécdota para demostrar el entusiasmo que había en esa época. Gracias a rifas y donaciones, el club siguió creciendo. En el año 1962 se compró una lancha para 30 pasajeros. Y fuimos a buscarla con el doctor de Yacaz. Era muy, no digo miedoso porque vivía pescando, pero no sabía nadar. Si el río estaba un poco movido, no hablemos de eso. Y vinimos los dos como el único que más o menos andaba en el río. En ese tiempo había mucho tráfico en el río. Me dice, vea, ya viene, bueno, apuntale al medio del barco y pasá a la izquierda, a la derecha, en esta zona, por la boya, por esto y aquello. Te dice, el 10 de noviembre del 2002, a las 14:10, dio entrada en este destacamento la lancha Amanecer, procedente de Concepción del Uruguay. La intención era hacer excursiones. Y como en esos tiempos ya creo que se estaba gestionando la isla de Pipo, que el doctor Mafioli la había gestionado, en el 64 creo que pasó a poder del club. Y en el 74 se recuerda que hay que gestionar nuevamente la renovación que eso aparentemente lo manejaba el gobierno, porque se aprovechó que Callero, que es uno de los fundadores, era diputado y hizo unas gestiones ahí.
leyendo el tema de los despachos de la lancha, se lo llevaba, vamos a suponer, el sábado a una familia y se lo iba a buscar el domingo. Y todos los fines de semana. Y si no, era grupos de amigos y así. Se le dio una utilidad tremenda. Y muy buena lancha nos resultó. Era una belleza. Lástima que, como hoy comentábamos con Duba casualmente, que cuando la dejamos acá varada, porque vino la creciente, cuando se fue al río, el muchacho que estaba acá de conserje dijo se fue al río. Y nunca más volvió al río para poder levantarla. Y vino gente de Villeliza, muy colaboradores, que la quisieron levantar. Primero la quisieron levantar de proa, que estaba así apuntando la proa para el sur, y se movía la parte de adelante nomás. Y después probaron de atrás, que era un poco más ancha, y lo mismo. Era una belleza la ancha, porque ni siquiera era una obra de arte, porque no tenía curvas, tenía costillas, unas cositas así. Por eso era que cuando le hacía fuerza de adelante, se doblaba, parecía una banana. En esos años se creó el logo de la institución. Vino un muchacho que fue el que dibujó la insignia del Club de Pescadores, que hasta ahora sigue, y que fue muy chistoso todo, ¿no es cierto? Porque, y un día dijo, yo les dibujé esto, dijo. Y bueno, estaba muy lindo eso, pero por ahí alguien se dio cuenta, pero ¿cómo estás pescando al revés?, le dijo. Porque fíjate vos que está anclado de proa y sigue tira la línea para proa. Transcurre el tiempo. Se suceden las distintas comisiones, que de una forma u otra fueron ejecutando varias obras que permitieron el crecimiento del club. Llegamos allá a los años 1968, 1969. El primer adelantado en la modalidad camping en la institución, me considero que fui yo. ¿Por qué? Fui el primero que vine a instalar una carpa acá. La habíamos construido con mi señora. El presidente era un señor Zapata, capitán don Juan Fonseca, un hombre correcto, muy rígido, de tono autoritario, pero un excelente amigo. La pesca era exuberante, dada la descarga del frigorífico en aquella época. O sea, están las anécdotas de las pescas, de los surubíes, de las bogas, de la inmensidad de bagre, de los salmones que había. La inscripción de socio en esa época en el club fue en incremento. ¿Por qué? Porque lógicamente a medida que se iba conociendo todo esto, o sea, a medida que se conoció la instalación del club, había un lugar donde venir para embarcar y desembarcar. Si no, anteriormente la gente venía a pescar a lo que se llamaba la barranca, pescaban de afuera. No había riles en esa época, se pescaba todo a mano. Las embarcaciones del club eran precarias e insuficientes, construidas en chapa, con remos desgastados por su uso y maltrato. Habiendo tomado franco interés por la institución, presenté la idea de construir canoas. Me acuerdo que al presidente Amador Brioso, a la gente que lo acompañaba, le presenté el proyecto y me dijeron que sí, cómo no. Entonces fui a Villeliza y al taller de los señores Orcelé. Ellos construyeron 2 canoas. Bueno, nosotros presentamos, ya le digo, el proyecto de hacer una nueva iluminación, se nos aprobó. Presentamos proyecto de hacer agua. El agua también la proveía la fábrica. Había un caño de 3/4 que venía y bueno, pero esa agua lógicamente era poca a medida que la gente hacía más consumo. Se empezó a hacer desmonte porque lógicamente el espacio era un poco chico. Entonces, para el lado oeste se trataba de ir abriendo un poco más de espacio para tener más espacio. Bueno, participaron en este proyecto el señor Aníbal Cutel, en la búsqueda de perforación para agua. Esto quiero hacer también una aclaración no, sino un recuerdo, el hombre ya se fue, recordarlo como uno de los contribuyentes anónimos, gente que no se le dio trascendencia, pero que hizo para el club un trabajo inmenso. En los baños
Recuerdo que le comenté a un señor que se había hecho amigo y que venía a pescar también, el señor Labelli, que era dueño del aserradero de Villa Elisa, hoy en día está el hijo. Y un entusiasmo brutal tenía por la institución. Entonces le digo, mire señor Labelli, tenemos interés de hacer baño. ¿Qué le parece si usted nos da una manito? Sí, cómo no, dijo. Yo le voy a donar ladrillo. Bueno, acá aparecieron camiones con 5.000 ladrillos para hacer los baños. El señor Heriberto Aldaz se dedicaba a la plomería y hizo la instalación de toda la grifería y en fin toda la instalación de agua. En la albañilería estaba el señor Magallanes y el señor Florencio Adane, dos albañiles de Villa Elisa que colaboraron también y formaron parte de la comisión. Donde hoy en día está el terraplén y está la rampa vieja, 50 metros adelante o antes de llegar a la rampa, ahí era orilla de río. El tronco debe estar tapado por 1,50 m o 1,80 m de escombros. O sea de que era una de las inquietudes que teníamos, los que teníamos embarcación en aquella época, de hacer una rampa para bajar las embarcaciones. Ahí se hizo eso con el aporte de máquinas y camiones de la Municipalidad de Villa Elisa, por decisión de un señor que se llamaba, pero nos queda hoy en el recuerdo, Heraldo Peragallo. A mayor pesca, mayor exigencia. De ahí se decide hacer una compra de embarcaciones. Con la colaboración desinteresada del señor Benicio Balay, es el que presta un cheque, su contenido del cheque en blanco. En el astillero Lerch, en Paraná, se compran 6 embarcaciones, que son todavía las que están semidestruidas, pero existen. Ya podemos hablar de casi 25 años atrás. Los préstamos para solucionar este cheque lo hace el señor Heraldo Peragallo. Para el pago de esas embarcaciones no había fondo, había que recurrir a los fondos. Este señor nos presta ese cheque, hacemos la compra, vienen las embarcaciones están ahí y el señor Romero, que era el tesorero que teníamos en la comisión, andaba con una azada cortando espinas en el club. Ingresa el señor Brunder, que era el gerente de la fábrica. Da una vuelta, como siempre andaba recorriendo por acá, ve las embarcaciones. Le dice, señor Romero, dice, ¿y esas embarcaciones que están ahí? Sí, se las compró el señor presidente. Dijo, ¿y las pagaron? Bueno, dijo, estamos en vista de poder pagar esto. Le dice, ¿cuánto costó eso? Y ahora sí una cosa eran 60.000 pesos, no sé qué era en aquel momento. ¿Y cómo van a hacer para pagarlo? Y bueno, dice, el señor Peragallo nos prestó 30.000 pesos y el resto, dice, vamos a hacer rifa. Bueno, dijo, 30.000 pesos más le presto yo, pero se lo presto por 30 días. En 30 días me lo devuelven. Así fue, a los 30 días, llegado, le devolvimos al señor Brunder la plata. Tuvo una época como de abundancia, digamos, en aquel entonces, cuando la plata servía, porque nosotros llegamos a tener 24, 27 canoas, no me acuerdo bien. Como 10, 12 canoas al Club Remero de Concepción del Uruguay, donde más canoas compramos. Sí, eran todas de madera. En los comienzos de la década del 80, el frigorífico Liebig cerró sus puertas. En la merma de la pesca, deserción de socio, dificultad de cobranza, la lucha interna por sobrellevar gastos, o sea de que esto se fue disgregando de a poco, porque lógicamente al no haber pesca, la gente se fue retirando, los socios se fueron borrando, usted le iba a cobrar, no, pero yo no voy más, borrame, bueno así, de 1.400 o 1.500 socios que supo haber en alguna oportunidad, yo recuerdo que habían quedado alrededor de 400 socios. Yo dirigía la comisión en esa época acá y me veía en graves problemas para poder sobrellevar esto. El señor Romero era un palenque terrible en el sentido de que colaboraba, él le daba aliciente para seguir trabajando y la institución fue marchando, fue pasando el tiempo así. Se concesionaron terrenos. Se construyeron las denominadas casillas, que aún hoy se encuentran asentadas en el predio, aunque ya con edificaciones más modernas.
Lo que yo puedo decir que hoy en día el club está cumpliendo 50 años. Y la verdad es que uno como casi se podría contar como un sucesor de los que iniciaron esta institución, porque acá yo he trabajado muchísimo. Hoy en día digo que lo que se ha conseguido a través de 50 años y lo que se tiene en la actualidad es digno de tenerlo como ejemplo y felicitar a la comisión actual. Hoy, al cumplir 50 años, el club cuenta con 1.500 socios activos. Lo único que tengo que agradecer ante nada a todas las comisiones pasadas. Este es un momento que me toca a mí ser el presidente. Me quedan los agradecimientos, ¿no es cierto? Y seguir luchando, que todo siga adelante. En fin, estas son una de las cosas que más me pone a disposición del club, ¿no es cierto? El Club de Pescadores agradece a todos los que colaboraron desde su fundación hasta el día de hoy.